Roma, año de 1633. El corazón de la cristiandad se envuelve en sombras mientras la Inquisición prepara el juicio más trascendental de la historia. Un ambiente de tensión que cambiará el mundo. La sala está sumida en una penumbra opresiva. El aire, denso y pesado, huele a cera quemada y al miedo palpable de quienes saben que hoy se juzga mucho más que a un hombre. Un anciano de 69 años, casi ciego, se arrodilla ante el tribunal de la Inquisición. Si no pronuncia las palabras que le exigen, su destino inevitable será arder en la hoguera. Su crimen no es la traición ni el asesinato, es haber mirado al cielo y decir la verdad. Galileo ha descubierto que la Tierra se mueve, desafiando un dogma que parecía eterno e inamovible. Y eso, para la Iglesia, constituye una herejía intolerable, un desafío directo a las Sagradas Escrituras que el Vaticano no está dispuesto a ignorar bajo ningún concepto. El castigo será ejemplar. Si te apasiona la historia que desafía al poder, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Hoy descubrirás cómo un solo hombre cambió nuestra forma de entender el universo para siempre. Para entender el peso de esta condena, debemos retroceder en el tiempo. Pisa, 1564. El Renacimiento florece en cada rincón de Italia, marcando el inicio de una era de luz y descubrimientos. El joven Galileo rechaza el camino de la medicina que su padre le impone. Su mente, inquieta y brillante, vive obsesionada con la precisión de los números y la lógica de las matemáticas. Observa el péndulo de la catedral. Con fascinación, descubre que el tiempo de oscilación es siempre el mismo, sin importar la amplitud. La regularidad de la naturaleza se revela ante sus ojos. La física de Aristóteles lleva 2000 años siendo un dogma inamovible. Nadie se atreve a cuestionarla. Sus leyes son verdades absolutas que rigen el pensamiento de toda la cristiandad. Aristóteles afirmaba que los objetos pesados caían más rápido que los ligeros. Galileo, negándose a aceptar el dogma sin pruebas, decide someter esta ley milenaria a un riguroso examen empírico. Para realizar el experimento, sube a la torre de Pisa y lanza 2 esferas de distinto peso. Ambas tocan el suelo al mismo tiempo, demostrando que la gravedad no entiende de dogmas. Aristóteles, el gigante del pensamiento antiguo, se equivocaba ante la evidencia de la caída. El dogma de 2000 años empieza a temblar, agrietando los cimientos de la ciencia tradicional. Pero derribar la física antigua es una cosa, tocar los cielos es un juego mortal. Venecia, 1609. El rumor de un nuevo ingenio cruza los canales, despertando la insaciable curiosidad de Galileo. Llegan rumores de un invento holandés capaz de acercar los objetos más lejanos, un artefacto casi mágico que desafía los límites de la visión humana y que Galileo planea transformar para siempre. Galileo se hace con un ejemplar y decide mejorarlo radicalmente. Pule sus propias lentes con una precisión matemática y obsesiva, construyendo un sofisticado tubo de madera recubierto de cuero. Ha nacido su primer telescopio astronómico. Un instrumento rudimentario pero revolucionario que, al apuntar al cielo, rasgará para siempre el velo de ignorancia que cubría el firmamento. Lo presenta ante el Dux de Venecia como una poderosa arma militar para avistar barcos enemigos a gran distancia. Es un éxito rotundo que le otorga prestigio y una pensión vitalicia, pero el verdadero peligro no viene del mar, sino de las profundidades del firmamento. Galileo apunta su telescopio hacia la noche, dispuesto a desvelar los secretos que ocultan las estrellas. La doctrina oficial enseña que los astros son esferas perfectas, incorruptibles y divinas, un cosmos inmutable donde no existe la mancha ni el cambio, reflejando la perfección del Creador. Galileo mira la luna y ve montañas, ve inmensos cráteres, ve un mundo imperfecto, de roca y polvo, rompiendo la idea de que los cielos eran de una pureza divina e inalcanzable. Es un golpe mortal. Si la luna es como la tierra, los cielos ya no son divinos. Son materia vulgar y corruptible. Enero de 1610, una fecha grabada en la historia que cambiará para siempre nuestra visión del cosmos. Apunta hacia Júpiter y nota 3 pequeñas estrellas alineadas junto al gigante gaseoso. Noche tras noche las observa y ve cómo cambian de posición. De pronto, aparece una cuarta estrella. No son estrellas, son lunas girando alrededor de Júpiter. Un sistema solar en miniatura en el cielo que demuestra que no todo en el universo gira, necesariamente, en torno a la Tierra. Este descubrimiento destruye el argumento geocéntrico de un solo golpe. No todo en el cosmos gira alrededor de la Tierra. El orden establecido durante milenios acaba de saltar por los aires. Publica El Mensajero Sideral, y el libro vuela por Europa de inmediato.
Galileo se convierte en una celebridad internacional, admirada por sabios y temida por los guardianes de la tradición. Pero en los oscuros pasillos del Vaticano, los teólogos comienzan a murmurar con recelo. El miedo se extiende como una mancha de aceite. Si la Tierra no es el centro, el dogma corre peligro. Galileo observa las fases de Venus, idénticas a las de nuestra Luna. Solo hay una explicación física. Venus orbita el Sol, no la Tierra. El modelo geocéntrico acaba de recibir otro golpe mortal. Copérnico tenía razón. El heliocentrismo no es un simple truco matemático ni una hipótesis teórica. Es la cruda realidad física que sitúa al Sol en el centro de nuestro sistema planetario. La Tierra es solo un grano de arena más, flotando a la deriva en un universo infinito y frío. El antropocentrismo cae. El hombre ya no es el centro, sino un viajero en un punto azul en la inmensidad. Para el Papa y los cardenales, esto destruye el orden sagrado. El hombre ya no es el centro de la creación, sino un habitante más en una mota de polvo perdida en la inmensidad del firmamento. Los dominicos lanzan ataques desde los púlpitos. Lo acusan de ir contra las sagradas escrituras. Tildan su ciencia de herejía mortal, que desafía la palabra de Dios y el orden del universo. El pasaje de Josué es el arma definitiva. Sol, detente. Si Dios ordena al sol parar, es porque se mueve. Galileo, al decir que la Tierra orbita, llama mentirosa a la Biblia y comete apostasía. Galileo argumenta que la Biblia enseña cómo ir al cielo, pero no cómo funcionan los cielos. Es un argumento brillante, pero demasiado audaz para un simple matemático en una era de obediencia ciega. La Iglesia no tolera lecciones teológicas. Roma, 1616. El Santo Oficio dicta sentencia. La razón debe arrodillarse ante el dogma, prohibiendo la verdad del cielo para proteger el orden de la Tierra. El Santo Oficio toma una decisión drástica. La teoría copernicana es declarada herética por contradecir frontalmente las Escrituras. Deben silenciar la ciencia para salvar la autoridad de la Iglesia. El cardenal Bellarmino, que mandó a la hoguera a Giordano Bruno, llama a Galileo. Le prohíbe defender que la Tierra se mueve, imponiéndole un silencio forzoso bajo la amenaza de la Inquisición. Es una advertencia oficial y letal. El astrónomo debe elegir entre la verdad científica o conservar su vida. Decide guardar silencio y renegar de la ciencia para no acabar en la hoguera. Galileo calla. Sabe que la hoguera es el precio de la soberbia. Vuelve a Florencia humillado, escondiendo bajo llave una verdad que, aunque silenciada por decreto, sigue haciendo girar al mundo. Durante 7 años, observa en profundo silencio. Estudia los cometas, calcula longitudes y espera. Su mente es una fragua donde la paciencia contiene el fuego de una verdad que no puede ser apagada. En 1623, su íntimo amigo Maffeo Barberini es elegido papa como Urbano VIII. Un hombre de ciencia y culto que parece traer consigo el aire fresco de la razón y una tregua para el viejo sabio. Galileo cree que es su gran oportunidad. Confía en que la vieja amistad y la agudeza intelectual de Urbano VIII serán el escudo perfecto para publicar, al fin, la verdad que el mundo se niega a ver. Viaja a Roma y tiene 6 audiencias con el nuevo pontífice. Urbano le permite escribir sobre los dos sistemas, pero solo como hipótesis, nunca como una verdad que desafíe el poder de Dios. Galileo acepta el trato. Cree que su agudeza le permitirá esquivar el veto, publicando una obra que, bajo el barniz de la hipótesis, grite al mundo la verdad física que sus ojos ya han confirmado. Dedica 6 años a escribir su obra maestra, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Lo escribe en italiano, no en latín, para que el pueblo, y no solo los sabios, comprendan su teoría. Presenta a 3 personajes en la obra: Salviati, como si fuera Copérnico; Sagredo, neutral, que busca la verdad; y Simplicio, torpe y devoto, que defiende las teorías de la Iglesia. Simplicio es el tonto de la obra. Galileo le asigna los argumentos de la Iglesia con una torpeza tal que la defensa del geocentrismo parece una broma pesada frente a la lógica de Salviati. Si te apasiona esta lucha entre la luz y las sombras, dale a like y suscríbete para seguir explorando la historia. Continuamos con el desenlace en la historia de Galileo. Galileo pone los propios argumentos del Papa Urbano en boca del tonto Simplicio. Es un insulto imperdonable que transforma una disputa científica en una afrenta personal contra el Papa. El éxito es total. En 1632, Europa devora la obra. El idioma italiano la hace accesible, y el ingenio de Galileo convierte la astronomía en el tema de conversación de cada rincón del continente. Cuando la copia llega a Roma, Urbano VIII estalla en cólera.
Se siente traicionado y humillado al ver sus palabras en boca de un necio, convirtiendo su antigua amistad en un odio implacable. En medio de la guerra de los 30 años, Urbano VIII no puede permitirse debilidad. El Papa necesita mostrar una autoridad férrea para reafirmar su poder político y espiritual ante una Europa en llamas. En agosto de 1632, se prohíbe la venta del libro. El Santo Oficio actúa con rapidez, confiscando los ejemplares para detener la hemorragia de una verdad que ya circula por toda Europa. En octubre, la Inquisición llama a Galileo de urgencia. A sus casi 70 años y enfermo, el sabio debe comparecer ante el tribunal para responder por los crímenes de los que le acusan. Está viejo, muy enfermo de artritis y hernias. Los médicos advierten que el viaje puede matarlo, pero la Iglesia no admite excusas. Galileo responde de las graves acusaciones. Le comunican que, si no viene voluntariamente, será traído encadenado, con frialdad y severidad. Febrero de 1633. Galileo cede ante las amenazas y decide presentarse ante el tribunal en Roma. Galileo entra en Roma y es confinado en la embajada toscana. El miedo lo consume mientras comienzan los duros interrogatorios, donde el brillo de su genio se enfrenta a la sombra de la tortura. La Inquisición no discute de ciencia, sino de desobediencia. No les interesa el movimiento de los astros, sino el quebrantamiento de su autoridad y el desafío directo a un mandato papal sagrado. Presentan un acta dudosa de 1616 que prohíbe el heliocentrismo en toda forma. Galileo lo niega y exhibe una carta del Papa Urbano que le permití formular la teoría como una hipótesis. Urbano VIII ya no es el amigo protector, sino el juez supremo. Traicionado, deja que la Inquisición actúe con rigor implacable para aplastar cualquier sombra de rebeldía y restaurar su autoridad. Lo trasladan al tétrico edificio del Santo Oficio, directo a las celdas de castigo. Allí, entre muros fríos y sombras, el hombre que midió el cielo queda atrapado por la fuerza ciega de la tierra. Le muestran los temidos instrumentos de tortura, las cuerdas, las poleas y el potro. El frío metal y la madera crujiente son la amenaza final para que el anciano reniegue de lo que sus ojos vieron. No hace falta usarlos. La imaginación de un anciano enfermo es suficiente tormento. El solo brillo del acero y el recuerdo del dolor ajeno bastan para quebrar la voluntad del hombre más sabio. El espíritu de Galileo se quiebra. Admite que su obra pudo dar una impresión errónea por pura vanidad y orgullo intelectual. Ante el peso del Santo Oficio, el sabio pide piedad por su flaqueza. Se ofrece a escribir capítulos nuevos para destruir la teoría de Copérnico, pero el daño ya está hecho. La Iglesia no busca una rectificación literaria, sino un castigo ejemplar para el rebelde. El 22 de junio de 1633, lo visten con la humillante camisa blanca de los penitentes. Despojado de su dignidad de sabio, el anciano queda reducido a un pecador público ante los ojos de la Inquisición. En el convento de Santa María, los cardenales leen la sentencia con frialdad. Sospecha vehemente de herejía. El hombre que descubrió las lunas de Júpiter es ahora, legalmente, un criminal de la fe. Se le exige abjurar de sus propios descubrimientos celestes, de rodillas ante la cruz. El hombre que vio la verdad a través del telescopio se ve obligado a negarlo todo para salvar su vida. Galileo, con la voz rota, lee el texto dictado. Jura que la Tierra está quieta en el centro del universo, traicionando cada noche de observación y cada cálculo matemático para evitar ir a la hoguera. Dicen que al levantarse, susurró al suelo, Epur si mueve, esto es, y sin embargo, se mueve. Un último destello de rebeldía de quien sabía que la verdad del cosmos no obedece a decretos humanos. Lo susurró. No se atrevió a decirlo en voz alta, pero su mente matemática sabía que el inmenso universo no obedecía a la Iglesia. La verdad de los astros seguiría su curso, ajena al miedo. Se salva de las llamas, pero pierde su libertad. Es condenado a arresto domiciliario perpetuo, una jaula donde el hombre que ensanchó los límites del cielo morirá confinado entre 4 paredes. Coméntanos qué te parece esta injusticia histórica. ¿Habrías negado tus propias teorías para salvar tu vida? Te leemos en los comentarios. Galileo es recluido en su modesta villa de Arcetri, cerca de Florencia. Aislado, vigilado y con el alma rota, su salud empeora mientras las sombras del encierro devoran los últimos años de su vida. La tragedia lo golpea con dureza cuando su hija mayor, Sor María Celeste, muere. Ella era su mayor consuelo y apoyo espiritual. La última luz de esperanza en la vida del anciano se apaga. Pronto pierde la vista por completo. Es la ironía más cruel. El hombre que primero vio las montañas de la luna y los astros, termina sus días en una oscuridad total, con el cosmos en su memoria.
Incluso ciego y bajo arresto, su mente no se detuvo. Dictó en secreto su obra maestra, Discursos sobre dos nuevas ciencias, sentando las bases de la física moderna y burlando, al fin, al silencio. Ciego y prisionero, Galileo regresa a sus raíces, la física de sus años en Pisa. Desde la penumbra, sigue demostrando que aunque encadenen su cuerpo, su genio es inalcanzable. Dicta clandestinamente a sus discípulos su última obra, Dos nuevas ciencias. Con ella, burla la censura y funda la física moderna, demostrando que ninguna celda puede contener la razón humana. Es el tratado que funda la física moderna, el estudio de los materiales y la cinemática. En sus páginas, el anciano ciego vence al dogma, legando al mundo las leyes que rigen el movimiento eterno. El manuscrito sale de Italia de contrabando, cruzando los Alpes oculto en equipajes. Se publica en Holanda, lejos de Roma, asegurando que la ciencia de Galileo sobreviva a su propio encierro. Las semillas de Isaac Newton ya están plantadas. Al sistematizar las leyes del movimiento, Galileo labra el terreno para que la gravitación universal culmine la revolución científica. Galileo muere en enero de 1642, a los 77 años, como un hereje para el clero. Se le niega un entierro digno, pero su legado ya es imparable. El universo, al fin, ha dejado de ser mudo. Humildemente, es enterrado en una pequeña sala bajo el campanario de la Santa Cruz. Roma prohíbe un monumento fúnebre para el hereje, ignorando que el firmamento entero ya era su verdadero mausoleo. La verdad científica es como el agua, rompe cualquier dique ideológico. El telescopio evolucionó, y el heliocentrismo se volvió innegable. La revolución iniciada por Galileo incendió Europa, transformando para siempre nuestra forma de entender nuestro lugar en el cosmos. Kepler, Descartes, Newton. No hay marcha atrás, el efecto dominó de la razón es imparable. La mecánica celeste y el cálculo entierran definitivamente el dogma medieval bajo leyes universales. La ciencia empírica se separa de la religión. El dato observable aplasta al dogma de fe, marcando el fin de una era donde la Biblia dictaba las leyes de la física y el inicio de la modernidad. Pasaron casi 100 años hasta que la Iglesia permitió erigir un monumento digno sobre su tumba en Florencia. En 1737, sus restos fueron trasladados al mausoleo que hoy preside la Santa Cruz. En 1835, la Iglesia admitió al fin que el firmamento no se detiene ante decretos humanos, retirando sus obras del índice de libros prohibidos. Tras siglos de censura que no pudo frenar la verdad, tuvieron que pasar 359 años para que el Vaticano admitiera formalmente su error. En 1992, la Iglesia reconoció que Galileo tenía razón, cerrando una de las brechas más profundas entre fe y ciencia. Fue el Papa Juan Pablo II quien admitió el error. Galileo tenía razón. Un perdón oficial 3 siglos tarde, cuando la Tierra ya había dado más de 300 vueltas al Sol sin pedir permiso. Hoy, cuando vemos sondas y telescopios escaneando el espacio profundo, recordamos que todo empezó con su mirada. Cada hallazgo moderno es un eco del hombre que nos enseñó a ver la realidad. Vemos el legado inmortal de un hombre que se atrevió a construir un tubo de cuero, mirar más allá y dudar. Esa duda, que el dogma castigó, es hoy el motor de cada cohete que rompe la atmósfera. La ciencia venció al oscurantismo no con la fuerza de las armas, sino con la potencia del intelecto. Las lentes le permitieron ver lo invisible, y las matemáticas le dieron el lenguaje para explicarlo. Y nuestro mundo, a pesar de las amenazas, a pesar del miedo y a pesar de la ignorancia, sigue girando. Haz clic en el video que aparece ahora en pantalla y sigamos explorando juntos los grandes misterios de la memoria del tiempo. Nos vemos en el próximo episodio.